Gente, mi idea en esta segunda parte del video es hablar un poco sobre lo que vamos a llamar el proceso de modernización de la Argentina en el contexto del modelo agroexportador. Bien, recuerdan que yo comenté en la primera parte del video que una de las características del modelo agroexportador es la entrada de capital extranjero, la inversión de capital, especialmente capital inglés, hablamos en este periodo. Y esto trajo aparejado, por ejemplo, la llegada del ferrocarril, ¿sí? La extensión del ferrocarril a partir de los años 60, pero acá, por ejemplo, para 1895, fíjense hasta dónde llega, ¿no? Hasta dónde se extiende el ferrocarril. Y si observan más detenidamente, para 1914 tenemos una red ferroviaria súper concentrada, siempre terminando acá en Buenos Aires. ¿Por qué? Bueno, la posición geográfica privilegiada de Buenos Aires y como puerto hacía que toda esta extensión ferroviaria era como, bueno, tenía una finalidad: el transporte de materia prima desde el interior hacia el puerto para exportarlo. Al mismo tiempo, pensemos lo siguiente: junto al transporte de materia prima, los ferrocarriles también empiezan a transportar personas. Y acá viene la cuestión, ¿no? El pago de un boleto o las ganancias que dejaba la industria ferroviaria no eran para el Estado, era justamente para estos capitales extranjeros que invertían en el país, ¿no? Pero al mismo tiempo, el ferrocarril era un símbolo de modernidad, ¿no? Fíjense, ¿no? Esta caricatura me parece increíble sobre cuando, bueno, Roca gana la presidencia. Cómo es caricaturizado, porque nos habla de una idea el ferrocarril nos habla de una idea de velocidad, nos habla de una idea de lo moderno, de la tecnología triunfando sobre la naturaleza, de la capacidad del ser humano de construir estos sujetos, estos artefactos o estos artefactos y estas máquinas que nos permiten, digamos, aspirar hacia un futuro hipermoderno. Entonces, el ferrocarril efectivamente fue un símbolo de modernidad absoluta, y a partir de los años 80 crece enormemente las redes ferroviarias. Recuerden también que durante la segunda revolución industrial el acero fue central también, porque digamos, la producción de acero se aumentó, ¿no? Se magnificó. Algunos datitos, ¿no? Fíjense que si en 1885 la red ferroviaria era de 6.500 kilómetros, para 1910 la red ferroviaria era de 310.000 kilómetros, ¿sí? 310.000 kilómetros. También un aumento considerable de la población. Si para 1885 la población de la Argentina era de 3.000 personas, ¿sí? Para mí, entre 1910 y 1914, la población era más del doble, era 7.200.000 personas. Que también lo podemos ver en las exportaciones. Fíjense, ¿no? La exportación de cereales y de granos alcanza entre 1910 y 1914 aproximadamente 5.000 millones de toneladas. Y miren la diferencia, ¿no? Con la lana. Vieron que yo dije que la lana fue durante la última parte del siglo XIX y tal vez los primeros años del siglo XX uno de los principales activos argentinos. Sí, 129.000 toneladas se exportaban en 1885 y el pico lo tenemos entre 1895 y 1899 con 211.000 toneladas de lana, ¿no? Pero ya para 1910-1914 la lana argentina, que era de muy pobre calidad, había bajado a los mismos niveles que entre 1885 y 1889. Esto se debe a que justamente había lana de otros países como Australia, Nueva Zelanda,
que eran de mejor calidad, digamos, se habían especializado en eso, y digamos, eran más deseables en el mercado europeo para hacer productos que eran menos accesibles pero tenían más valor, ¿no? Y acá la exportación de carnes congeladas también fue uno de los principales elementos, de exportación en la producción argentina. Pasamos de 127.000 millones de toneladas, ¿sí?, entre 1885 y 1889 a 376.000, ¿no? Entonces, me parece que acá es posible observar cómo los dos grandes pilares de la exportación de materia prima en Argentina fueron los cereales y la carne congelada, ¿no? Y acá también, bueno, tenemos otros gráficos que a mí me gustan mucho. Todos estos, ahora les voy a subir el PowerPoint para que lo puedan ver después. El porcentaje de población rural. En el 1869, casi el 70% de la gente vivía en el campo. Y había un 33% de población urbana, hacia 1869. Pero para 1914, fíjense que la población urbana es más de la mitad, o sea, tiene que ver con el crecimiento de las ciudades vinculado a, por ejemplo, a la extensión de los ferrocarriles, al aumento de la productividad que permite mantener una mayor población, a la diversificación de ciertas industrias. Entonces, esto, digamos, es un factor que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Un poco para que veamos las características del modelo agroexportador, ¿no? Entre 1875 y 1910 y 1914, nosotros vamos a tener un crecimiento sostenido, ¿sí?, de las exportaciones argentinas, y que en general estaban por encima, o mejor dicho, siempre estuvieron por encima, excepto en un periodo que es del 85 al 89, pero siempre estuvieron por encima de lo que se importaba. Esto significa que la Argentina tenía una balanza comercial positiva. ¿Por qué? Porque se vendía más de lo que se importaba, se generaba más riqueza de lo que se gastaba. Pero esto cambia, ¿sí?, para los años 20, especialmente en los años 30. Hasta los años 20 seguía, digamos, los primeros años de la década del 20, la economía argentina seguía siendo una economía que exportaba más de lo que importaba, pero eso tuvo un límite que llegó en el 30, en el cual la Argentina empezó a importar menos de lo que exportaba, empezó a importar más de lo que exportaba. Y al importar más se genera un saldo negativo en la balanza, ¿no? Acá me gusta, esta imagen acá me encanta, porque vemos, por ejemplo, cómo en Londres están expuestas las carnes congeladas, ¿no? Es una foto de 1910 aproximadamente, que puede trabajarse en el aula tranquilamente. Por otro lado, fíjense, ¿no?, cómo digamos, para visualizar la masividad de la exportación argentina, de las carnes argentinas, ¿no? Carne congelada fue uno de los grandes elementos, uno de los grandes productos. Acá tenemos, por ejemplo, un molino y elevador de granos, ¿no? Hablamos un poco de la modernización, incluso de las estructuras productivas, ¿sí? Los molinos enormes y elevadores de granos enormes, ¿no?, para poder, digamos, hacer la harina, pero también para transportar los granos. La carga de barcos en silos, en pequeños silos bolsas muy pequeñas, en la cual, bueno, ese barco luego con el grano iba hacia Inglaterra, de nuevo generalmente Inglaterra por el principal cliente. Esta imagen me parece fantástica, no sé si la llegan a observar bien, que lo que nos habla de dos cosas de esta imagen, ¿no? Primero, que Argentina, una vez que esquilaba la lana,
¿sí? Y que no siempre la esquilaban, a veces directamente vendían las ovejas. Cuando esquilaba la lana, había trabajadores que separaban, ¿no? Lana sucia de lana limpia o diferentes texturas de lana. Fíjense que es un trabajo con poca capacidad, es un trabajo manual con muy poco especializado, muy mal pago, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos ganado bovino esperando a ser embarcado, ¿no? Para irse directamente en el barco hacia afuera, ¿no? ¿Quiénes fueron los grandes beneficiarios de este sistema? Bueno, los grandes beneficiarios fueron los terratenientes, que van a ser el tema de nuestro próximo video. La oligarquía terrateniente fue el sector privilegiado de este sistema. Primero, ¿quiénes son estos terratenientes? Bueno, son los propietarios de las tierras. No son propietarios de una pequeña porción de la tierra, sino que son propietarios de enormes extensiones de tierras. Y esto es muy importante, no tienen una base feudal, no son como señores feudales, sino que se insertan en la lógica capitalista a partir de la modernización del agro y de la exportación de materias primas. Hubo una primacía del control terrateniente sobre el Estado, ¿sí? A la vez que fue el sector más beneficiado de este modelo, los terratenientes controlaban el Estado. Generaron determinadas prácticas que vamos a analizar en el próximo video para controlar el aparato estatal, ¿sí? Lo político y lo económico en este sentido se retroalimentan, ¿sí? Los terratenientes tomaron el poder estatal, pero eso también les permitió asegurarse y reproducir su poder, ¿no? Esto también lo señala Oscar Oslak en ese texto que ustedes tienen. Y eran liberales en general en lo económico porque estaban interesados en el intercambio libre con el afuera, pero al mismo tiempo generaron algunas políticas proteccionistas, ¿no? Intercambiaron políticas liberales y proteccionistas para, digamos, mejorar la economía nacional. ¿Por qué? Bueno, porque el objetivo aquí no era que Argentina crezca como país, sino que crezcan ellos como clase social. Los terratenientes buscaban el beneficio absoluto. Y para los primeros años del siglo XX, fines del XIX, principios del siglo XX, empezamos también a ver que muchos terratenientes empiezan a invertir en lo que se llama industria liviana. La industria liviana es la industria que no necesita una enorme inversión tecnológica, no es tecnología de punta, es tecnología bastante básica, acotada, que estaba destinado al mercado interno, ¿sí? Brevemente localizando, ¿sí? Entonces la Argentina se establece, digamos, como una región periférica que produce para un mercado capitalista internacional materias primas. Nos centramos en dos: granos y carnes congeladas, también lana a fines del 19, pero en menor cantidad, y sostuvo este modelo agroexportador. El núcleo de este modelo agroexportador es la llanura pampeana, donde, digamos, estaban estos dos productos los que más se exportaban, granos y ganado vacuno, carnes congeladas. ¿Qué se necesitó? Mano de obra, inmigración extranjera, capital, que venía inversión inglesa que venía y ponía plata acá, y justamente los grandes propietarios, los latifundios, las grandes extensiones de tierras, que se concentraron en la llanura pampeana, ¿sí? No, esta fue la segunda parte de este video sobre el modelo agroexportador, y nos quedan dos videitos más, y seguramente algunos sobre revolución industrial como para cerrar alguna cosa, ¿sí? Así que bueno, eso es todo por ahora.